Buenas tardes, profesor, esperando que se encuentre bien. A continuación, yo y mi compañera Valentina Contreras presentaremos el trabajo del texto Antropología Cultural de Harris Marvin. A continuación, ella seguirá con la exposición. Introducción. El lenguaje está presente en casi todos los momentos de nuestra vida. Leemos, hablamos, gesticulamos e incluso lo utilizamos cuando estamos pensando. Para el ser humano sería muy complicado continuar con nuestra existencia como especie si ésta no existiera, porque somos un individuo completamente social. El lenguaje es un fenómeno tan cotidiano, tan automático y tan inconsciente que a menudo nosotros no somos capaces de distinguir su complejidad. A lo largo de este video y presentación iremos abarcando las diversas propiedades esenciales que éste posee. El desplazamiento. Según el documento, el desplazamiento es cuando ni el emisor ni el receptor tienen un contacto inmediato, directo o sensorial con las condiciones o sucesos a los que el mensaje se refiere. A diferencia del monoidioma, que solo posee distintas tonalidades de repeticiones de sonidos para referirse a un evento que está pasando en el momento, el ser humano se puede referir a personas y acontecimientos distintos del momento presente. Podemos hablar del pasado y del futuro, y de cosas o sucesos lejanos, como por ejemplo que va a caer un asteroide en X años. O también podemos referirnos a cosas que no existen, como los vampiros, las hadas, hombres lobo, etc. La arbitrariedad dentro del lenguaje consiste en cómo el humano no nace con el lenguaje. A diferencia de los animales, como los perros o los gibones, el ser humano crea un código que carece por completo de alguna limitación genética, haciendo un contraste con los animales, los cuales están condicionados a no poder comunicarse de otra forma, dejando todo al juego del instinto. Otro claro ejemplo de la arbitrariedad del lenguaje es cómo en distintas localidades las palabras cambian por completo. Por ejemplo, refirámonos al árbol. Acá, en localidades donde se habla en español, uno se puede imaginar lo que es un árbol, sin ningún problema. Pero ahora si la cambiamos por la palabra tree, en inglés, una persona que no habla este idioma le complicaría demasiado imaginarse qué es tree. La dualidad de pauta. La semántica humana se compone por medio de un número muy pequeño de sonidos llamados fonemas. Estos permiten que los hablantes nativos los perciban como diferentes, es decir, que contrasten los unos con los otros. Esta queda expresada más ampliamente en la combinación de fonemas para formar morfemas, los cuales son las unidades mínimas de sonido, y estos tienen siempre un significado. Los morfemas son clases de fonemas que contienen varias formas denominadas alomorfos. Los morfemas pueden ser libres o asociados, dependiendo si estos pueden presentarse solos o construir expresiones completas asociándose. Cuando estos están aislados carecen de sentido, pero cuando se combinan en determinadas secuencias, transmiten un significado definido. Ahora, por ejemplo, tomemos la palabra amor. Sabemos que este es un sentimiento abstracto, pero si las damos vuelta, significa Roma, es una ciudad. Este es el claro ejemplo de cómo el lenguaje no posee una dualidad de pauta. Esto porque si tomamos pequeños fonemas y los cambiamos de posición, se pueden seguir mezclando continuamente y formando nuevas y nuevas palabras. El sistema fonético. El sistema fonético de una determinada lengua se consigue probando las variaciones fonéticas ya observadas dentro del contexto de pares de palabras que suenan parecidas en todos los aspectos menos en uno. La única forma de conseguir un buen conjunto de fonos es que cada uno de ellos contraste tanto como sea posible con el otro. Ahora, es casi imposible que los fonemas se contrasten de forma natural. La única razón por la que nosotros podemos distinguir este contraste es porque somos hablantes nativos del idioma. Fonos que normalmente aparecen en una lengua no pueden aparecer en otra. Cuando el mismo fono aparece en dos lenguas, puede ser fonémico, en una, pero no en la otra. Cuando fonos similares son fonémicos en dos lenguas, pueden tener diferentes conjuntos de alófonos, libres y condicionados. Los morfemas. Estos son el componente más pequeño del lenguaje. Cada uno de ellos designa unidades básicas. Alguno puede aparecer de forma aislada, mientras que otros aparecen asociados con otros, como los prefijos y los sufijos.
Por ejemplo, en la imagen que tenemos acá, vemos los morfemas de género y de pluralidad, que serían gato o gata, o gatos o gatas. Gramática. ¿Qué es la gramática? Parte de la lingüística que estudia las normas inconscientes de la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que combinan para formar oraciones. Incluye la morfología, la sintaxis y ciertas escuelas también incluyen la fonología. La existencia de normas que rigen la formación, secuencias aceptadas de fonemas, pueden apreciarse en la reacción de los que las hablan. Por ejemplo, el español no puede acostumbrarse a nombres polacos. Los nombres Krzysztof o Andrach y viceversa genera una confusión. ¿Por qué? Los que hablamos este idioma español no estamos acostumbrados a presenciar dos consonantes juntas. Estamos acostumbrados a que siempre haya consonante y vocal. La gramática y la sintaxis. La sintaxis son las normas inconscientes de la lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras, morfemas o sintagmas en la oración, así como las funciones que cumplen. Para los hablantes nativos se les hace muy difícil hacer de estas normas conscientes, pero pueden distinguir entre frases gramaticales y no gramaticales, incluso aunque nunca hayan oído hayan oído estas combinaciones antes. La estructura profunda. Podemos ver la estructura profunda, que toda oración tiene una estructura profunda y una superficial. Tomemos el ejemplo que tenemos acá. Russell conoce a una persona más amable que Chris. Tiene un significado ambiguo. ¿Pero por qué tiene un significado ambiguo? Las preguntas, ¿realmente conoce Russell una persona más amable que la que conoce Chris? ¿O realmente Chris conoce una persona menos amable que la que conoce Russell? Cuando una oración es ambigua, produce demasiadas estructuras profundas. Entonces no tenemos un significado verídico ni palpable. La adquisición del lenguaje. Bueno, los niños no aprenden simplemente escuchando a los adultos hablar, sino que recientemente en diversos estudios se ha comprobado que todos estos van imitando y reproduciendo el lenguaje, por lo cual es necesario para aprender una lengua, sí o sí, practicarla recurrentemente, y no solo con adultos, sino que también con sus pares. Bueno, lenguas superiores e inferiores. Todas las lenguas humanas son mutuamente traducibles y no existe evidencia alguna de que unas tengan una gramática más eficaz que otras. La categoría gramatical y los vocabularios son muy diferentes, pero estas diferencias no indican ningún defecto inherente en una lengua ni una inferioridad intelectual por parte de los que la hablan. Las categorizaciones generales y específicas, como es el caso de los números, calificaciones de plantas y términos que se refieren a los colores, reflejan la necesidad práctica de hacer distinciones generales o específicas ante condiciones naturales y culturales concretas de la localidad. Como dice Harris en su documento, y yo estoy completamente de acuerdo, la opinión de que ciertos dialectos correspondientes a lenguas estándar son formas inferiores de lenguaje refleja perjuicios de clase y étnicos. A continuación, mi compañera seguirá con la presentación. Muchas gracias, Valentina. Bueno, lenguaje, clase social y etnicidad. En este punto hay que destacar que las variaciones en los dialectos de las clases sociales estratificadas y grupos étnicos es otra forma de reclamar superioridad lingüística. Generalmente está asociado a prejuicios en cuanto a la investigación, pero funcionalmente no tiene deficiencia lógica en cuanto a sostener ideas. Se puede hablar de un fenómeno político más que lingüístico, el denominarlo un lenguaje inferior, entendiéndose como un proceso por el cual los grupos dominantes mantienen la superioridad. Un ejemplo de que no tiene que ver la carencia educacional con el desarrollo del lenguaje y hacerse entender con ideas lógicas es la investigación prejuiciosa del inglés de los guetos. Existe una variación y anulación de ciertas palabras, acortarlas, pero claramente sigue existiendo la expresión de ideas complejas en pautas concisas.
Claro está que en ciertos espacios de gente blanca de clase media, estos modismos son inaceptables. Bueno, en cuanto al lenguaje, pensamiento y causalidad, hay que mencionar a Benjamin Wolf, lingüista antropólogo. Hace una comparación dentro de una controversial investigación. Habla sobre la diferencia entre las lenguas nativa americana e indoeuropea, incluyendo obviamente el inglés, teniendo a dos sistemas con vocabulario y gramática totalmente distintos, incluso un mundo de pensamiento distinto que hasta la percepción del tiempo y espacio influye en el lenguaje. Las frases inglesas están ordenadas de tal forma que un objeto o asunto están localizadas en un tiempo y lugar definidos, ya que pueden ser medidos y divididos en unidades. Es otro modo en la lengua Hopi, donde los sucesos se sitúan en un ser o en un devenir, más que en un tiempo determinado. En el inglés es más fácil poner situaciones en un retículo en donde está el pasado, presente y futuro, siguiendo una línea temporal en la cual estamos inmersos y cómo lo entendemos, gracias a invenciones preindustriales como el reloj o incluso antes que el calendario. Mientras que en la lengua Hopi los sucesos que ya se manifestaron solo se distinguen de los que están a un proceso de manifestarse. Pero esto no significa que no haya podido identificar que un suceso haya ocurrido el último mes, que esté ocurriendo ahora o que ocurra mañana. Otros investigadores han recalcado que suponer que el sistema de 3 tiempos mantiene una idea más completa no es cierta. En inglés no existe un verbo específico para el indicar un futuro. Se ocupan auxiliares como el will o el shall. Incluso ocupan el presente o el pasado para indicar el futuro. Por ejemplo, en I am eating at 6 this evening. Por lo tanto, el uso del tiempo en inglés es mucho más flexible y ambiguo que lo que se puede aprender en la escuela. Bueno, en el elitismo y sexismo obligatorio, las lenguas difieren en que tienen ciertas categorías obligatorias incluidas en las normas gramaticales, pero no se debe asumir que los convencionalismos gramaticales son siempre triviales. También sirven para mostrar las diferencias sociales e incluso sexistas dependiendo de la cultura. Por ejemplo, en las lenguas romances las formas de pronombre y verbo para las personas de la nobleza contrastan con las de los subordinados. La existencia de la segunda persona en forma familiar en la conjugación de los verbos, los que hablan francés o español están obligados a evaluar y expresar un estatus social de las personas incluidas en una conversación. Actualmente, estas formas familiares de segunda persona, como por ejemplo, tú hablas, se aplican a niños, animales domésticos, amigos muy íntimos o familiares. Pero en ciertas partes de Latinoamérica, los terratenientes ocupan el tú para los subordinados. Estas formas reflejan la conciencia de las diferencias de clases y estatus. Otra forma es el género en ciertas palabras, como por ejemplo en el inglés, en donde el machismo refleja el punto de vista y las actividades en el lenguaje. Muchos nombres y pronombres carecen de género refiriéndose al humano. Así, los profesores de inglés ocupaban pronombres masculinos para referirse a ellos. Bueno, el cambio lingüístico, la lengua sufre constantes cambios como otros ámbitos culturales, que son consecuencia de ciertas variaciones fonéticas, morfémicas o gramaticales. Podemos notar diferencia de acentos o dialectos según la ubicación geográfica, la forma de hablar de un londinense, un australiano, del norte de Estados Unidos o de Nueva Inglaterra. Si se pusieran grupos de estas zonas en las islas distintas sin tener contacto entre ellas o con sus zonas de origen, sus formas de hablar dejarían de ser mutuamente inteligibles. A mayor separación, menor semejanza entre ellas. Esto es evidencia de que cada lengua tiene una madre e idiomas hermanos. Por ejemplo, del latín surgieron distintas lenguas romances como el español, portugués, francés, italiano y rumano como principales representantes. El proceso de formación de los dialectos tiene coincidencia con el aislamiento geográfico y la gran variedad de lenguas, aunque se mantiene semejanzas sistémicas que se pueden evidenciar en los rasgos fonéticos. Por ejemplo, el sonido de la letra T inglesa se corresponde con el sonido
de la letra C alemana. Las lenguas también pueden sufrir cambios sin necesidad de tener un aislamiento geográfico. Por ejemplo, en inglés, en 1000 años cambió su forma antigua a la actual, tomando prestadas palabras de otras lenguas y cambios en la pronunciación. Esto puede ser tomado como una corrupción del lenguaje antiguo, ya sea en cualquier lengua moderna, ya que cada una de esas es una corrupción de la misma en su antigüedad. Por esto, algunos lingüistas han desarrollado una técnica para fechar la separación entre una lengua y otra. Esta técnica se ha denominado glotocronología. Bueno, finalmente, como lenguaje y conciencia, parafraseando a Alfred Kroeber, los procesos de cambio en la lengua son inconscientes o encubiertos. Los que hablan una lengua en proceso de cambio pueden darse cuenta o no de sus dichos cambios. Dicho esto, pueden ser aceptados, observados o rechazados conscientemente por considerarse extraño o incorrecto. Los síntomas culturales son efectivamente el resultado de la acción humana, pero no la ejecución de un plan humano. Nosotros los humanos, a diferencia de los animales, nos caracterizamos por poseer un autoalerta consciente. Punto que quizás no es motivo de celebración si mencionamos que nuestra mente está limitada y modelada por la cultura de nuestro alrededor. De hecho, esta es capaz de controlarnos. Hay que destacar que en el caso de que tengamos el entendimiento suficiente para saber cómo es que la cultura controla lo que pasa por nuestros pensamientos, podríamos decir, recién ahí podríamos decir que somos completamente conscientes. Bueno, finalmente, en el presente trabajo expuesto pudimos interiorizar en el uso de la lengua, sus raíces, sus moldes, cómo es que funcionan en nuestro diario de vivir. He ahí su importancia. Debemos ser conscientes en cómo nuestro habla suele estar intervenido en nuestra mente por la cultura de nuestro alrededor. Y debemos entender aquello para así ser conscientes de cómo nuestro ambiente sociocultural deja huella en nuestro dialecto. Muchas gracias por la atención.